Bueno, muy buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo están? Muy bien. Vamos a nuestra sesión número 4. Les he enviado al WhatsApp ya la segunda parte. Cuando ya tengamos la suficiente cantidad de documentación del manual, lo vamos a imprimir para que independientemente de que lo tengan ahí, lo tengan también impreso. ¿Bien? Porque acuérdense, dijimos que lo estamos renovando completamente, porque los tiempos están cambiando muchísimo. Entonces, bueno, estamos haciendo eso. Bien, vamos a ver entonces cómo está en el tema, que es el segundo tema del manual, de la parte 2, algo acerca de la sexualidad humana, que son 3 áreas muy importantes. ¿Qué es lo que justifica que veamos este tema así, tal cual? En una ocasión ya les mencioné y les dije que la cuestión de la sexualidad era algo espiritual. ¿Por qué? Primero, porque está en la Biblia. Segundo, porque el Señor habla de ella. Y tercera, la más importante, porque Él la inventó. ¿Sí? Él tiene el diseño, Él tiene la patente de quién es el autor. ¿Cómo no va a interferir? ¿Cómo no va Él querer enseñarnos a administrar lo que Él nos dio? Es imposible pensar que no tenga nada que ver. Bueno, precisamente es lo que vamos a aprender hoy. ¿Cómo, por qué y cómo se fundamenta la respuesta sexual humana desde la perspectiva espiritual? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que relacionarlo con algo espiritual que va a repercutir en toda la humanidad de cada uno de nosotros? Y eso es precisamente lo que vamos a estar considerando en este tema número 2. Bueno, el título del subtema es: la sexualidad humana tiene 3 áreas importantes. Las vamos a ir analizando cada una y vamos a ir entendiendo. La primera de ellas: la sexualidad se va a manifestar a través de lo psicobiológico, es decir, a través de mente y cuerpo. Acuérdense que también comentamos que el diseño original del cuerpo es un modelo probado. Es un modelo probado, ¿por qué? Porque en la omnipresencia de Dios, estando presente en el futuro del ser humano ya creado, pudo ver que ese modelo iba a funcionar. Y cuando Él, en su momento, se puede decir, la eternidad de un pasado, en un pasado eterno, empezó a hacernos, a crearnos como nos haya visto en el futuro. Él solo puede hacer eso. Ese es un atributo de Él como Dios, y lo hizo, y lo hizo bien. Por eso es que todas las funciones corporales son cercanas a la perfección. Bueno, pero a nosotros nos interesa la cuestión de la sexualidad. Ese va a ser nuestro enfoque. Hacia ahí vamos a ir caminando. Y el primer elemento que a través de lo psicobiológico funciona es a través de los sentidos. Los sentidos son determinantes para entender la relación que hay en la cuestión de la sexualidad y lo espiritual. Y vamos a ver. Aquí en su escrito dice así: la conexión que hay entre el alma y el medio externo se lleva a cabo por medio de los sentidos sensoriales. Es lo que nos conecta, ¿sí? Nos conecta el medio externo con nuestra interior de nuestras personas. ¿Cuántos conocen el testimonio de Helen Keller o Helen Keller? ¿Sí? Impresionante. Tal vez algunos de ustedes no han oído porque tiene muchísimos años, pero es una mujer que nació sorda, ciega y muda. O sea, lo único sentidos que tenía funcionando era el tacto y tal vez el olfato. No, en su biografía no se menciona el olfato, pero tal vez sí. Bueno, pero el sentido sí, el sentido del tacto.
Bueno, fue una mujer que aprendió a superar esa discapacidad y que tuvo una nana, una cuidadora, que entendió su circunstancia y la inteligencia de ella estaba intacta. Y entre su nana y ella inventaron una manera de comunicarse por toquecitos en la mano. Entonces la cuidadora de ella le daba toquecitos que ella traducía en palabras. O sea, fue una labor también impresionante de la cuidadora. Bueno, fue tanto el testimonio tan hermoso, y hicieron películas, hay libros, etcétera, que ella daba conferencias a nivel mundial. Helen Keller escribió su biografía, pero claro, que lo hacía a través de su cuidadora, ¿verdad? Entonces viajó por todo el mundo, dando conferencias, hablando, y se pudo comprobar con ese ejemplo de esta mujer que el hecho de un impedimento sensorial no tiene nada que ver con necesariamente con una disminución o que mengue la capacidad del ser interior. Las emociones, la inteligencia, esas capacidades propias del alma. Ahí quedó plenamente comprobado que puede haber una forma y estilo de vida si están bloqueados los sentidos. Pero también eso habla de la importancia que es para nosotros, porque eso es lo que nos relaciona con el medio externo, como lo estamos mencionando. Ahora, es vital estas funciones, múltiples funciones, porque nos va a preservar nuestra integridad física y aún mental, ¿sí? ¿Qué pasa cuando escuchamos un ruido de una determinada capacidad, de intensidad alta? Nos pueden matar. De hecho, actualmente existen armas modernas con sonidos muy especiales que a las personas las aturden, las dejan desmayadas. Yo me acuerdo un día, no se me olvida, me invitaron a una congregación. Bueno, a mí no, yo iba acompañando a unos amigos que ellos iban a predicar, pero tenían el sonido estaba tan fuerte que una de esas grito en la alabanza, me iba a desmayar yo. O sea, se me fueron las fuerzas del cuerpo, y si no estuviera la silla ahí me caía. Así de fuerte, ¿no? Es peligroso. Y no solamente es el sonido, o sea, hay otro tipo de sensaciones que cuando se hiperestimulan pueden ser hasta dañinos. Lo mismo que la ausencia de ellos. O sea, los sentidos son parte de nuestro propio desenvolvimiento normal en nuestro ámbito. A través de, ustedes saben, algo que a lo mejor les pasa, pero no lo decimos porque lo guardamos discretamente, pero hoy voy a hacer felices a varios, porque es normal, ¿sí? La mayoría de los seres humanos, en las mañanas cuando nos levantamos, amanecemos con un sabor amargo en la boca, ¿verdad? Y uno piensa que uno está enfermo. Dice, estoy enfermo del hígado, por ejemplo. No, lo que pasa es que esa captación de sabor es el único que se mantiene activo las 24 horas, aunque estemos durmiendo. ¿Sí? O sea, siempre lo tenemos funcionando. ¿Por qué? Porque lo amargo, la sensación de la amargura nos preserva de los venenos o de alimentos descompuestos. Entonces es una manera de que nos mantiene bien. Y después, cuando ya entran en función otras áreas cerebrales, los otros gustos, lo salado y lo dulce, que son las otras que están en la lengua, empiezan a funcionar y se equilibra la cosa. O sea, permanentemente se mantiene un equilibrio. Ahora, si durante el día uno de esos sabores está muy acentuado, entonces sí ya no es normal. O sea, ya eso ya se tiene que ver al médico y decir, a ver, ¿por qué me está pasando esto, no? Pero eso es normal, porque también nos preserva de que si hay alguna alteración orgánica, por ejemplo, sobre todo hepática, una obstrucción o algo, nos avisa el sentido del gusto en la noche. Entonces, bueno, ya, por eso les dije que a algunos iba a ser felices, porque, entonces no estoy enfermo. No, es normal, es normal, no se preocupe. Y lo mismo también que siempre estamos en medio de ciertos rangos de intensidad de sonido,
estamos en ciertos rangos de intensidades de tacto. Algo muy caliente nos quema, algo muy frío también nos puede, sí, una quemadura por frío, que existe eso, ¿no? O sea, tenemos y que la hipersensibilidad táctil nos mantiene también y nos preserva de peligros. Una mordedura de hormiga, este pequeñito ser, el chiquitito, nos puede doler un montón, ¿sí? Ahora, puede ser una hormiga venenosa, porque las hay. ¿Cómo puede ser una hormiga común que hacemos así, pero nos dolió? Bueno, eso está tan conectado con la sensación y la percepción del dolor. Esto nos hace mantener en un equilibrio con nuestro medio externo. Nos comunica algo, respondemos de cierta manera. Así es como funcionamos. Cualquier alteración de estos sentidos nos va a traer graves consecuencias. Ahora, cuando ingresa una estimulación por alguno de los sentidos, por la combinación de ellos, nuestro cerebro lo interpreta, ¿sí? Tiene una interpretación de acuerdo al estímulo. Si es algo salado, interpreto que es algo salado. Si es un ruido desagradable, si es música o si no, mi cerebro lo traduce, las imágenes que entran a nuestros ojos, a la retina, interpreta colores, interpreta volumen, interpreta todo, ¿sí? Nuestros oídos, o sea, ¿por qué tenemos 2 oídos y 2 orejas? Para detectar de dónde viene el sonido. O sea, oímos en estereofónico. Entonces, sabemos dónde voltear cuando hay un peligro, ¿sí? Imagínense que no oigamos de dónde viene tocando bocina un automóvil y puede ser mortal, ¿no? Entonces, todo tiene un porqué. Toda esta elaboración y proceso de los sentidos finalmente llega a las diferentes áreas de nuestro sistema nervioso. Cuando no tenemos una información porque no ha habido ese estímulo, tal vez nos cueste trabajo interpretarlo, ¿sí? A ver, ¿quién ha oído el ruido de un motor de un cohete espacial? No grabado, no en documental o en vivo. ¿Cuántos lo hemos oído? Ni idea. ¿Cómo se oirá? No sé. ¿Cuántos han podido sentir la textura del polvo lunar? Yo creo que ninguno de nosotros, ¿no? ¿Cuántos han tocado la superficie de la piel de un tiburón? Ese sí está mejor. Ese ya está más fácil. No, es que estoy tocando a propósito. Sí, bueno, ahora aquí vamos a este punto. Sí, ahora, cuando estamos ante una nueva percepción sensorial, ¿qué imaginan ustedes que nos va a provocar en nuestra persona? Depende de lo que sea. Depende de lo que sea, ¿sí? Si es una sensación agradable y es la primera vez que estamos tocando algo así, ¿cómo lo interpreta nuestro cerebro? Oh, qué agradable se siente, qué rico, si son sabores, si son olores, si son... Por eso los perfumistas tienen tanto éxito, porque siempre están probando mezclas diferentes, de diferentes olores, para que esa impresión agradable llegue a nosotros. Y a partir de que olemos un determinado perfume, ¿qué decimos? Ese es mi favorito. Ya voy a comprar siempre esa marca y la buscamos y vemos y nos regalan. ¡Ah, qué lindo! Esa es la que más me gusta, etcétera. Ahora, ¿será capaz un estímulo sensorial como ese que se nos quede grabado en la memoria? Aunque no lo estemos oliendo en este momento, ¿pueden acordarse de alguna fragancia que les guste? ¿Sí? ¿De alguna flor? ¿No? Sí, o sea, los nardos, a mí mi flor favorita, el aroma de flor son los nardos, con que ungieron al Señor Jesucristo. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando celebramos los 15 años de nuestra hija la más grande, fue increíble la fiesta, nos dijo el Señor cómo hacérsela. Y algo que hizo una química amiga nuestra fue sacar una esencia de nardo.
de muchísimas, ¿no? Hizo una esencia, y con esa esencia nosotros la ungimos como papá y mamá, y toda la carpa donde estaba, todos los invitados, todos olían a nardo, y le quedó el aroma días, sí, quedaron días, y la ungimos, y le dijimos, mueres al mundo, pero surges ahora en la resurrección de Cristo, y esta es la aroma de la resurrección de Cristo para ti. Bueno, fue muy especial, ¿no? Y queda uno con esa memoria de ese tipo de sensaciones, ¿no? Por esa situación de que era algo nuevo, la percepción a los sentidos era que Satanás se acercó a Eva. No se acercó por la cuestión espiritual. ¿Por qué no se acercó por cuestión espiritual? Porque Dios iba allí y los visitaba y se presentaba ante ellos. Entonces dijo, no puede ser por eso. No puede ser por algo espiritual, aunque la intención era que fuera espiritual. ¿Sí? No iba a ser por algo que tuviese que ver con el alma, algo emocional. No le iba a provocar miedo porque no tenían esa emoción. No tenían esa emoción del miedo. O sea, no le iba a impresionar, aunque se le hubiese aparecido de una forma monstruosa, fea. Ella iba a ver, ¿qué es eso tan desagradable? No sé cómo hubiera visto que se hubiera aparecido. No era la manera, ni tampoco a través de un conocimiento adquirido, bueno, en parte. ¿Sí? Lo que Satanás quería seducir y cautivar a Eva fue muy astuto, y como la serpiente es muy astuta, tenía que ser por medio de los sentidos, porque era la única forma de accesar para llevar un mensaje espiritual. ¿Sí? En la sexualidad es lo mismo que sigue ocurriendo ante las tentaciones sexuales, de probar algo nuevo, de comillas, que nunca se ha experimentado en el ámbito de la sexual, para que ese estímulo sensorial en los órganos biológicos para esos fines reciban una información agradable que quede impresionada en la memoria corporal, lo procese en nuestro cerebro y diga, qué agradable es esto. ¿Me explico? Pero eso hasta ahí no tiene problema, eso es normal. La cuestión está, ¿qué es lo que está provocando ese estímulo? ¿Qué es lo que lo está provocando? Porque definitivamente en el caso de Eva, que fue, y lo vamos a entender que es a manera de una tentación, como el caballo de Troya. Ustedes conocen la historia del caballo de Troya, ¿sí? ¿Cómo fue la historia? Que los que vinieron a destruir, los griegos que iban a destruir, a tratar de destruir, a conquistar el pueblo de Troya, hicieron un caballo y se metieron varios de ellos adentro del caballo, ¿sí? Y pensaron que era un regalo, y bueno, metieron el caballo dentro de su fortaleza, que no la podían destruir, y adentro iban los soldados, salieron en la noche, abrieron las puertas y entró el ejército y acabaron con Troya, que se comprobó que fue cierto. O sea, no es un cuento, ocurrió en realidad. Y así es, Satanás lo que creó a través de la tentación que va a presentar delante de Eva, es que el exterior, o sea, el caballo de Troya, si el caballo eran los sentidos, pero dentro iba un mensaje espiritual. Y como era algo nuevo, era algo que no había experimentado, que como lo vimos ya en una clase, que en el capítulo 3 del Génesis, llega y estimula primeramente cuando le empieza a hablar, ¿sí? También cuando lo empieza a ver, cuando lo ve y que se le aparece de una manera tan seductora a la vista, porque como les mencioné en alguna clase, todavía Satanás había conservado su apariencia de ángel de luz, por como está en Ezequiel 28, en Isaías 14, de que dice que su vestidura, y no, vestidura no habla de que se quitaba en la noche para irse a dormir a su camita, no, sino su aspecto totalmente exterior, parte de él,
Era vestidura de piedras preciosas, de hermosísimas su aspecto exterior, de tal manera que serpiente en el concepto hebreo también significa resplandeciente, como serpiente resplandeciente. Eso significa serpiente en un concepto de los hebreos, ¿no? Entonces se le aparece de una manera como era, seductora a los ojos, así esplendente, le mueve la curiosidad porque era un nuevo conocimiento que ella podía adquirir. Y Satanás lo sabía. Dice, la única manera como yo puedo de acercarme a ella y que no se vaya o rechace lo que yo quiero hacer, es que primero entre por los sentidos, que sea algo que ella no conoce y que sea algo que pueda yo introducir el mensaje espiritual que necesito que llegue a ella. Y eso tiene mucho paralelismo, o es el mismo proceso que ocurre con la respuesta sexual en el ser humano. Sobre todo con los estímulos sexuales ya manipulados y manejados por las tinieblas, tienen el mismo proceso, la misma fórmula, es la misma manera como ingresa. Ahora, los órganos funcionan bien en todo ser humano, si es sano, está bien, ahí están, pero no hay experiencia. Por ejemplo, en un niño, ¿qué experiencia sexual puede tener un niño? Ninguno. Pero tiene sus órganos, ¿me explico? Y sus sentidos están funcionando, están ahí. Y si reciben una estimulación de una experiencia que nunca había tenido, en parte podría ser agradable. ¿Por qué? Porque su cuerpo va a responder así. ¿Qué es el mensaje que va a procesar ese niño o esa niña, que va a ingresar en la memoria o en el recuerdo? Que vamos a hablar también de ese punto ahí, de los recuerdos. ¿Cuál va a ser el mensaje que podría entrar? Es el mismo proceso que ocurrió con Eva, que ocurre con los niños. Es el mismo proceso, de la misma ruta que va siguiendo, ¿sí? Por eso los que seducen, que violan a los pequeñitos, a los niños, empiezan por seducirlos con algo, con un caramelo, con algo que aparentemente es agradable. ¿Me explicó? Y eso es diabólico totalmente. Es el mismo proceso que siguió el diablo. Entonces va a seducir con la vista, con el oído, va a tratar de manejar la situación que no sea que provoque miedo. Estoy hablando de algo, de una seducción, no estoy hablando de una violación violenta que tiene los mismos principios, ¿sí? Violación violenta. No, estoy hablando de una seducción. Entonces el estímulo va a ser igual, a que no provoque miedo, que provoque aceptación a lo que está ocurriendo. Y el impacto que va a ingresar en el cerebro del niño va a tener algo que jamás se va a olvidar. Eso entró en la memoria de Eva y ya no se pudo sacar. Ahí quedó. Esta habilidad y astucia del enemigo de mezclar lo sensorial con algo que nunca antes había experimentado Eva, tenía la esencia encubierta. Porque dentro de eso, cuando le dice, con que Dios les ha dicho, ahí es donde ya se descubre la esencia espiritual. Pero ya había logrado penetrar al ser interior de Eva a través de los sentidos, manipulando el conocimiento o la ausencia de conocimiento, de que no sabía quién era el personaje con el que estaba hablando, ¿sí? Y así es como se va metiendo. Es la misma estimulación que pueda recibir una persona, hombre o mujer, con la pornografía, por ejemplo. Es igual, es el mismo mecanismo. ¿Me explico? Cualquier circunstancia de esa naturaleza, que las vamos a analizar con un poco más de detalle. Bueno, ahora, la falta de conocimiento de Eva le imposibilitó valorar por su ausencia de revelación, su falta de experiencia
y que se estaba acercando una inminente desobediencia que se dio. Cuando ella se pone a hablar, a mantener una comunicación con Satanás ahí, ya había logrado traspasar la barrera sensorial, ya estaba ubicándose en el alma de Eva a través de darle un nuevo conocimiento, con que Dios ha dicho. Lo que pasa es que él sabe que si que serán como él, o sea, le estaba enseñando algo que era totalmente falso, ¿sí? Cuando le dice, porque él sabe que el día que comieren del fruto serán como Dios. Falsa enseñanza, pero Eva no lo sabía, y ahí él está ya empezando a manipular el área de conocimiento de Eva, que es lo que ocurre con los seductores, con los que prometen un matrimonio y convencen a la novia, o una mujercita que seduce al varón, etcétera. Es el mismo proceso, ahí va, pero todos tienen en la esencia un mensaje espiritual que se va a decodificar cuando ha pasado por el cuerpo, los sentidos, llega al alma, y cuando llega al espíritu, esos mismos elementos se decodifican y tiene una consecuencia, ¿sí? Que dependiendo de lo que sea, es lo que se va a interpretar finalmente. Ahora viene algo importante: ¿cómo se podrá decodificar un mensaje de tal naturaleza en alguien en el cual su espíritu no tiene comunión con Dios? ¿Cómo lo podrá interpretar? ¿Cómo se imagina que lo interprete? ¿Cómo podría interpretar? ¿Qué puede ser qué? Bueno. ¿Qué puede ser? Agradable. ¿Qué puede ser? Normal. Que hasta cierto punto el que está llevando el mensaje está obrando con ventaja, ¿sí? Está seduciendo, está engañando, y así se le reconoció a Eva. Pablo lo dijo en la carta a los Corintios: me temo que como a Eva sus sentidos sean extraviados. No, que fue engañada. ¿Qué fue lo que de alguna manera libró a Eva de que no fuese justamente castigada por Dios, cuando ella se sincera delante de la presencia de Dios y le dijo a Dios: me engañaron? Y dijo la verdad. Por haber manejado la verdad Eva, y porque la verdad es la misma esencia de Dios, Dios pudo a ella mantenerla con vida, ¿sí? Por eso la mantuvo con vida, porque manejó la verdad, es decir, se compatibilizó, hubo una empatía de ella haber dicho la verdad de algo terrible, pero dijo la verdad, y eso la libró de que no la haya el Señor quitado del medio. Y que no le iba a hacer el Señor, algo iba a hacer el Señor, yo no me atrevo a decir que más allá, pero sí quitarla de la interferencia con Adán, ¿sí? Bueno, entonces proceso, acceso sensorial que se dio, lo que a nosotros nos interesa es el mensaje final. En el campo de la sexualidad va a ser un mensaje de tipo sexual, ¿sí? Va a ser algo sexual. O sea, cuando hay una seducción de esta naturaleza, el resultado final no es que aprendas más matemáticas. O sea, que fue una seducción sexual y ya eres experto en matemáticas. No, ¿verdad? No pasa eso. O sea, que va a obrar en qué área de la sexualidad. O sea, ¿por qué? Porque es un estímulo en los órganos que captan ese tipo de información. Por captar estos órganos, ese tipo de información, la respuesta final va a ser una respuesta de tipo sexual. Claro. Y vean cómo esto es tan importante y tan tremendo por algo que vamos a mencionar un poco más adelante, que tiene mucho que ver con la parte corporal, en la parte anatómica que vamos a ver ahora. Bien, concluyo con la parte sensorial.
Todo el impacto de las percepciones irían a dos áreas fundamentales en el caso de Eva, a su sexualidad, y la consecuencia espiritual iba a repercutir en su sujeción espiritual a Dios mismo, a su esposo y a su relación matrimonial. Eso era lo que la serpiente dijo: voy a llegar al matrimonio, voy a entrar por los sentidos, voy a aprovechar la falta de experiencia, voy a aprovechar que todo eso, porque no puedo entrar directamente en lo espiritual, no puedo entrar por lo intelectual, sí, pero si lo manipulo, y la única área por la que puedo accesar es por los sentidos. Bien, ahora, aquí hacemos una pequeña reflexión. Nosotros, por el diseño que tenemos, que es igual y no ha cambiado desde ese tiempo, podríamos entonces tener el mismo proceso de que sea por probar algo nuevo, por una falta de experiencia, y que podamos ser seducidos. ¿Sí? ¿Y cada cuándo ocurre eso? Siempre, constantemente. O sea, que de algo cotidiano, normal, necesario para la vida, si estamos ante una fuente que tiene un determinado propósito que puede ser malo, estamos expensas a que eso no suceda. Claro, el Señor tiene la solución para que eso no ocurra. Bien, pero bueno, ¿tienen alguna duda con este primer punto? ¿Se entendió cómo entran estos estímulos por lo sensorial? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Cuida, como dijo Job en el libro de Job: Señor, yo me propongo a que mis ojos no vean a la Virgen. ¿Sí? O sea, y Jesús lo dijo: no codiciarás a la mujer ajena, no desearás a la mujer de tu prójimo. Y el Padre también lo dijo. O sea, cuida tus sentidos. Nosotros debamos entrenar a nuestros hijos a que sean buenos administradores sensoriales de sus sentidos. Una clave para que los niños reciban una correcta educación sexual es ayudarlos entrenándoles sus sentidos, porque es lo más básico, es lo más, y es simple. Por eso, miren, cuando los niñitos están en el vientre, que eso vamos a aprender en el módulo de procreación y embarazo, cuando las frecuencias sonoras son de tal estructura y que ingresan, en el caso de un bebé, dentro del vientre de una mamá, y va el poder de la palabra viva en cantos de adoración, eso impacta la memoria auditiva, cerebral, y procesa todos los estímulos necesarios en el cerebro del bebito para que tenga facilidad para después escuchar y replicar esos sentidos estimulados por los cantos de adoración. Y por eso hay niñitos que les es tan fácil cuando nacen que adoren al Señor y levanten las manitas chiquititos, porque ya fueron estimulados por ese medio. Y es lo mismo con todos los sentidos. Entonces, si a los niños los entrenamos en casa desde chiquititos a que lo que vean, a que lo que oigan, a que lo que toquen, a lo que huelan, sea con un determinado fin constructivo, bueno, positivo, esas memorias que van a llegar a ellos van a quedar impresas en ellos para siempre. Y no van a poder, cuando son muy chiquititos y todavía no desarrollan sus capacidades cognitivas o de conocimiento, no van a poderlo interpretar bien, correctamente, pero ya está ahí la memoria, ya está en ellos. Cuando llega la edad en que esa memoria se cierra y se abre una memoria consciente, ya lo van a procesar o no, van a admitir o no lo que eso no me gusta, no, eso no es bueno. No, ¿y quién le dijo? Bueno, porque aparte en su corazón, como la de todos nosotros, Dios inscribió las leyes del conocimiento del bien y del mal, las leyes del bien y del mal en la conciencia de cada quien, aunado a sentidos estimulados con cosas buenas y positivas. Eso los va a hacer inmunes a estímulos externos. Les estoy dando una fórmula para preservar a los niños de los estímulos externos, de que quienes les quieran enseñar cosas que pueden perjudicarles. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno,
Vamos ahora a ver, por la anatomía y la genética, esta otra situación. Por la anatomía y la genética. Bien, sabemos que el diseño original de Dios para la funcionalidad humana es perfecta. Ahora, veámoslo así. A pesar de la operación de las leyes de la corrupción sobre la materia, que fue lo que ocurrió cuando Adán y Eva desobedecen, entra la muerte, como lo dice la Escritura, por causa de un hombre la muerte entró, y el pecado y la muerte. Y las leyes de la muerte y el pecado empezaron a gobernar toda la creación. O sea, toda, ¿y por qué? Y tenía que darse. Cuando el hombre desobedece y viene la muerte, entendiendo el concepto escritural de la muerte, ¿cómo me explicarían ustedes bajo el concepto bíblico? No me digan una cita, nada más quiero saber si lo entienden. ¿Cómo podemos entender lo que es la muerte bíblicamente hablando? Como un dormir, mencionan algunos. Como dormir, bueno, otros. ¿Qué? Muerte espiritual que rompió esta comunicación. Sí. Renuncia. Renuncia. Separación. O sea, una comunicación interrumpida. Separaciones. Separación. Pero no es ni que dejen de respirar, ni que se pudra el cuerpo y los huesos. Eso es circunstancial, eso es terrenal, eso hasta los animales lo tienen. La muerte en verdad, para el ser humano, dentro de su inmortalidad, es que cese totalmente la comunión entre un espíritu humano y el Espíritu de Dios. Escrituralmente, eso es muerte. ¿Sí? Y si esto sucede, ¿qué posibilidades habrá de que esa persona que está espiritualmente inoperante, inactiva, pueda tener todo lo que el Señor habla acerca de bendiciones, de la gracia y todo lo que nos habla? Nada, absolutamente. ¿Se acuerdan cuando viene uno de los discípulos que el Señor Jesús lo llama y le dice, ven y sígueme? Y le dice, Señor, nada más voy a enterrar a mi papá y te sigo. Dijo, no, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿No? ¿Cómo? ¿Que los muertos entierren a los muertos? ¿De qué se trataba? O sea, ¿qué es lo que trataba de darle a entender el Señor Jesús al discípulo? Muertos físicamente con muertos espiritualmente hablando. ¿Sí? O sea que la muerte espiritual no es como el concepto que nosotros tenemos de que dejó de respirar o no. Simplemente está ubicado en otra esfera, en otra secuencia, en otra frecuencia, en la cual no hay comunión entre la deidad y ese espíritu. Y es la muerte eterna. ¿Sí? Bueno, así es que en el caso de Adán y Eva, no podía ser que ellos vivieran, estando ya en esa condición de espíritus inoperantes, estar viviendo en una creación en la cual sí estaba operando las leyes de la vida conforme el Señor las diseñó desde el principio. ¿Me explico? No podía ser, no se podía vivir. Es un ejemplo como esto es, ¿se acuerdan cuando se presenta el Señor con Moisés ante el Señor, cuando en su llamado de Moisés? ¿Qué le dice el Señor a Moisés cuando está en la zarza ardiente? ¿Y qué le dice? Quítate las sandalias. ¿Por qué? Porque este es tierra santa. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué significaba eso? Porque estaba él ahí. Pues si había puro desierto y había polvo en todos lados. Pero espiritualmente Sí. estaba Dios ahí. Eso, una. Pero ¿por qué se tenía que quitar las sandalias? Porque él venía ya contaminado de otro lugar. Claro. Miren, eso tiene mucho que ver cuando el Señor Jesús le lava los pies a sus discípulos. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, ¿por qué le lavó los pies a sus discípulos el Señor Jesús? Él les quería enseñar algo, Humildad. por higiene, ¿no? No, por humildad. Eso es lo que generalmente pensamos, pero no es, hay algo más profundo que eso. Miren,
¿Qué le dijo el Señor a la serpiente, a Satanás? Cuando también lo tiene ahí enfrente y le dice, te arrastrarás sobre tu pecho y polvo comerás. O sea, no que comiera tierra la serpiente, no iba a estar así haciendo tortas de lodo y comiéndola, mezclándolo con agua y con figuritas. No iba a hacer eso, no. Porque ¿de qué fue hecho el hombre? ¿Y qué le estaba diciendo a la serpiente? Tendrás que alimentarte del hombre para que vivas. Si lo desapareces, te quedas sin alimento. ¿Sí? Por eso es que le dice que tiene que comer a polvo en ese sentido. Ahora, los discípulos cuando llegaron ante la santidad del Señor Jesucristo, ¿qué traían en los pies? Polvo. O sea, y cuando Él los lava, le lava los pies, les quita ese polvo, ¿sí? Es decir, no van a entrar ante mi presencia con la contaminación del mundo, con esta agua, que es una manera de entender que era la palabra de Dios vivo. Les voy a lavar de la contaminación que traen y que además los voy a quitar de la autoridad de Satanás. Ya no van a ser alimento del diablo. Por eso le lava los pies. ¿Me explicó? Entonces cuando se presenta Moisés delante del Señor con las sandalias que traían polvo, igual que los discípulos traían polvo cuando venían de las calles, y él venía del desierto, porque el desierto para los hebreos representa el infierno. Entonces cuando llega Moisés con las sandalias llenas de polvo, dice, no acepto delante de mi presencia nada que tenga que ver con las tinieblas. Por eso déjalas en tus sandalias y ven así, con los pies desnudos, que no traen polvo. Ese era un enorme significado para ellos. Bien, esto tiene que ver a que nada de la creación podía permanecer dentro de las mismas leyes que el Señor estableció, que siguieran funcionando las leyes eternas de Dios en la creación, y que el hombre ya estuviera bajo descomposición y corrupción. Dice, mira qué bien, ¿no? Qué comodidad. Nunca iba a querer Adán y Eva, mira, desobedecimos, pero pues mira, estamos también en esta casa de lujo que nos dejó Dios, que pues sí, ya no tenemos comunión con Él, pero vivimos tan cómodamente, que qué importa, ¿no? Que nos hayan echado fuera. Vivimos en una creación sin maldición. No podía ser. ¿Qué tuvo que haber en consecuencia? Que el Señor ¿qué tuvo que hacer? Que la misma creación entrara bajo maldición. Y las mismas leyes de la corrupción también estuvieran en la creación. Que eso es lo que dice en Romanos 8 el apóstol Pablo, que por causa de la desobediencia del hombre, la maldición cayó sobre toda la creación, y está aguardando la gloriosa manifestación de los hijos de Dios, para que también la creación, que también va a ser pasada por juicio, sea liberada. Al ser la iglesia de Cristo sea glorificada, la creación también va a ser glorificada, y entre esos están nuestros cuerpos, porque forman parte de la creación. Y vamos a regresar a ese diseño eterno de bendición. ¿Me explico? Entonces, tuvo que entrar también bajo corrupción, y todo, obviamente, que está el cuerpo humano bajo un sistema de corrupción, de deterioro, de degradación, de desorganización, de descomposición, y todas sus funciones también. Todas las funciones sensoriales, corporales, se envejecen, se deterioran, tienen que pasar por que el Señor dijo, no, bueno, 120 años de vida, corporalmente se van a morir, pero su espíritu va a seguir activo, bueno, dependiendo de dónde vaya a dar, ¿sí? Y eso es lo que pasó. Bueno, entonces, todo lo que ocurrió con ellos, y que todas estas leyes de la vida eterna que siguen operando en nuestro propio ser para vida eterna o muerte eterna, nuestra vida terrenal es la que nos interesa, cómo la vivimos acá. Sí. Un comentario que se me vino recién a la cabeza. Ajá. No sé si viene al caso, ¿no? Pero
tuve un seminario con Belén que hablaban sobre la palabra, que es la verdad de Dios, Sí. lo importante de la verdad. Sí. Y yo me acuerdo que en la parte de la Biblia donde dice que el hombre no pasará de los 120 años, Sí. el hecho de envejecer es un fiel testimonio Mm. de que la verdad de Dios es incorruptible y se va a cumplir siempre. Sí. Entonces, solo el hecho de envejecer es una forma de decir Dios tiene la verdad absoluta, y si vos te envejeces estás dando ya testimonio, aunque no creas en Dios, Claro. que la palabra se cumple, Cumple. sin poder modificarla. Así es. Entonces, bueno, también de ahí hace mucho que con el pecado surgió cardo y espinas, Mm. representando la muerte, la separación de Dios, Sí. y bueno, que Jesús Y el dolor. y el dolor, y que Jesús Ajá. lo coronaron con espinas, Sí. que fue un producto también Del hombre para redimirnos. para redimir. Claro. No, sí. Y algo interesante en eso también, que finalmente en lo particular, nosotros en lo particular pasamos por ese proceso de envejecimiento y muerte. Pero el hombre sigue siendo eterno. No importa estemos en lo personal aquí o no, pero el hombre sigue existiendo. Y si leemos el Apocalipsis, para cuando vengan esos tiempos, todavía el hombre va a seguir. O sea que finalmente toda la creación y el hombre son eternos. Porque sigue habiendo animales, sigue habiendo toda la creación que tenga un ciclo de vida que fue causada por la desobediencia, esa es otra cosa. Pero de que hay eternidad, indudablemente que la hay. ¿Verdad? Bueno, claro que el plan va a cambiar, la estrategia de Dios va a hacer que eso cambie. Bien, entonces toda la información de la continuidad eterna de lo creado continúa y continuará. No en el aquí y ahora, porque en el aquí y el ahora estamos sujetos a las leyes de la vida y la muerte, ¿sí? Pero en el ahí y mañana, por así decirlo de alguna forma, ahí y mañana se va a dar, como advertimos, precisamente los testigos que están ahí. Fíjense, aquí podemos entender algo interesante. Miren, en el Apocalipsis, cuando leemos algo que va a ocurrir, en el capítulo 19, y lo quiero poner como ejemplo, porque viene al caso y lo que se ha mencionado es totalmente cierto. Dice el 19, a ver, vamos a leerlo desde esta perspectiva, ¿ok? Tratando de entender si esto que estoy yo diciendo tiene este apoyo bíblico, ¿ok? Que ya saben que hay que comprobar que no estamos disparados, sino que, como dijo el profeta, la ley y el testimonio tiene que estar bien. Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo. A ver, ¿qué pueden ustedes sacar de información de esto poquitito que acabamos de leer? De una gran voz de una gran multitud. Las millones de ángeles que hay en el cielo. De Una una- persona, son gentes. salvos. Una gran voz de una gran multitud. No son ángeles. Son personas como nosotros. Es la iglesia. Y si están hablando, es porque ¿qué funciones hay detrás de ellos? Corporales, Claro. Sí, intelectuales, sí, voluntarias, sí. espirituales, Ujú. sensoriales. Sí. Y hay más, vean, una gran voz de una gran multitud en el cielo. O sea, en el cielo, no en la tierra, en el cielo. Ajá. Decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Qué tanto involucra esto que están diciendo? Que esto a lo mejor todavía no ocurre, o en la eternidad está ocurriendo ahora, no lo sé, pero que está escrito. Pero ¿qué tanto involucra de esta gran multitud? Conocimientos, Sí. capacidad de juicio, Sí. memoria, Sí. entendimiento de circunstancias en su presente o en su pasado. Juicio. Sí. El sentido de O juicio. sea, toda una serie de procesos que esto no puede ser un muerto. Esto forzosamente lo tiene que hacer ¿qué?
Vivo. Luego entonces esta gente está aquí, está que viva y conservando el recuerdo de lo que vivió en la tierra. ¿O no? Sí. Ahora, esto involucrará todo su sistema sensorial. Porque se acordarán del dolor, probablemente sí. Bueno, y de situaciones desagradables, de experiencias desagradables en la vida. ¿Se perdió la memoria? No. Entonces quiere decir que aun cuando estemos en la presencia del Señor, las memorias biológicas, orgánicas, anatómicas, emocionales y espirituales no se pierden, se continúan. También con Enrique y Lázaro, ¿no? Podemos ver. Exactamente. ¿Cómo conserva la memoria de la familia Lázaro, rico de su familia? Que le pide a Abraham, no, que no vengan mis hermanos acá, a este gran fuego y esta tortura. Se conservó. Pero ahí sí había totalmente interrumpida la comunión. En cambio aquí, están en el cielo. Que la gloria del Señor es suficiente para opacar cualquier recuerdo doloroso. ¿Me explicó? Bueno, seguimos. Dice, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Es decir, hay un concepto también de tiempo. Aunque están viviendo ya en la eternidad, o ya están presentes en la eternidad, pero sigue conservándose el concepto de dimensión de tiempo. ¿Sí? Interesante eso. Bueno, dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alaben a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, así pequeños como grandes. Voces, comunicación, capacidad auditiva, capacidad de entendimiento, memoria. O sea, ¿cuál es la diferencia entre ahora que estamos acá? Ahí, nada más las circunstancias externas, pero las funciones continúan. ¿Sí? Por eso es que nosotros debemos valorar con mucha sabiduría lo que significa tener activas y de qué manera administramos en una mayordomía todos nuestros sentidos. Y enseñar y educar a otros a cómo deben de manejar sus propios sentidos y sus memorias y sus recuerdos. Esto, en la educación de los hijos, por ejemplo, solamente se logra a través de la educación. Y debe de ser a través de la educación de papá y de mamá. Bien, ¿vamos bien? ¿Se da cuenta para dónde estamos caminando? Bien. Bueno, y después en el 7 dice, agocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido eso, que esto sí lo están diciendo ángeles, eso sí lo están diciendo gente que está dando testimonio. Bueno, entonces ya continuando aquí en nuestro manual, todo esto que hemos leído, la presencia corporal de todos estos testigos que quedó escrito aquí en la visión del apóstol Juan, quedó en el libro del Apocalipsis, solamente nosotros podemos entender que toda la configuración del diseño terrenal va a continuar eternamente. ¿Sí? Porque ya no estamos hablando de una vida común, cotidiana aquí, estamos hablando de en otro ámbito, que es el cielo, pero con las mismas funciones. Entonces, para poder mantener un correcto funcionamiento de todas nuestras capacidades corporales, mentales, todo, ¿qué necesitamos hacer hoy en vida? Mantenerlas lo mejor que se pueda, de acuerdo a los criterios que el Señor ha establecido. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder mantenerse y llegar a este tiempo. No estoy hablando así muy metafóricamente, o que sí te van a dar, son los tesoros del cielo que ha de ser plata y oro. No, estoy hablando de algo real que hoy estamos experimentando acá. ¿Sí? Y bueno, imagínense entonces la preparación y el entrenamiento que debemos tener. ¿Sí? No, hay que pensarlo bien. Bueno, entonces
Toda esta configuración que va a ser eterna no tiene por qué cambiar, es un diseño probado. Y algo que también puede probar esto, todo lo gente que resucitó el Señor Jesús. A ver, ¿de quiénes se acuerdan? Gente que fue resucitada por el Señor. Lázaro, la hija de Jairo, la viuda, el hijo de la viuda. sí, el hijo de la viuda. Y yo creo que hubo muchísimos más, muchos más. Todos ellos, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo resucitó el Señor? ¿Con qué tipo de cuerpo? Natural. Claro, pero sanos. De hecho, se volvieron a morir. ¿Me explicó? O sea, no sigue vivo Lázaro aquí, ni la hija de Jairo, no. O sea, siguieron su proceso, porque esa es las leyes que Dios estableció, que aunque hayan pasado por un acontecimiento tan tremendo en lo espiritual, en lo físico, en lo que ustedes quieran, de una muerte y regresar, hacer retroceder el proceso de la corrupción, que eso nos muestra que ¿quién tiene el control de la corrupción? ¿Quién lo tiene? Señor. El Señor, porque Jesús tiene las llaves de la muerte. Y entender que Él tiene las llaves de la muerte es entender que todos los procesos de la corrupción, si Él quiere, pueden ser reversibles. Digo, y de hecho, lo va a hacer en su tiempo. O sea que, jóvenes para siempre. Jóvenes para siempre. Porque ¿qué edad vamos a tener en la eternidad? ¿Se han preguntado? Niñitos, corramos de nube en nube y eso. ¿O qué edad vamos a tener? Una edad como la de Cristo. Ni tan mayores ni tan menores. ¿Sí? Eternamente en una juventud. ¡Wow! Eso va a estar sensacional, ¿no? Pero bueno, esto es por fe y esto nos llena de mucho gozo. Bueno, todas estas gentes que fueron resucitadas continuaron con su diseño que les fue dado, pero sanado y renovado. Esto significa que también la cuestión de la sexualidad, o la sexualidad se muere y ya no continúa, o sí continuará. Bueno, vamos a verlo, a ver qué logramos sacar en conclusión. No, está como una pregunta de examen para Instituto Bíblico. ¿Continuará o no continuará? Depende. ¿De qué depende? Bueno, vamos ahí. Dice, y todo esto está escrito aquí en su manual, todo esto está acá escrito. Dice, esto significa que en el plano de la sexualidad humana, tanto el orgánico o anatómico y su fisiología, o sea, su funcionamiento, deba continuar bajo el mismo sistema de función. ¿Sí? Bueno, vamos a leer qué dice Isaías 65, del versículo 17 al 23. Isaías 65, 17 al 23. Prestemos mucha atención. Esto está en el ámbito profético, ¿sí? Y esto es algo que todavía no ocurre, ¿ok? Va a ocurrir, está profetizado. Son de las profecías que están pendientes que se cumplan, y así la debemos de tomar como algo que se va a cumplir. Isaías 65, del 17 al 23, dice ahí: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Es decir, voy a crear... ¿Qué? Ah, sí, perdón. No me interrumpo. Gracias. Yo formaré nuevos cielos y nueva tierra. Es decir, si lo vemos desde la perspectiva creacionista, sería: yo crearé una forma diferente de materia y espacio. ¿Sí? Porque la manera creacionista es eso, materia y espacio. Consecuentemente tiempos. Porque si va a entrar nuevamente la eternidad a gobernar y lo corruptible va a ser quitado, obviamente que la materia y el espacio tienen que cambiar.
O sea, tienen que ser nuevos. Pero como ya la creación probó la corrupción y lo temporal, no puede acomodarse dentro de un modelo que no funcionó. O sea, porque estaba la corrupción, sino que tiene que ser algo totalmente nuevo, ¿sí? Ahora, dentro de esto totalmente nuevo, ¿dónde quedaremos nosotros? Bien, dice, sigue diciendo, y fíjense cómo dice, y de lo primero no habrá memoria. ¿Qué es lo primero a la que se refiere el profeta acá? A los primeros cielos y tierras, ¿sí? Que es en donde estamos viviendo. Y hablar de tierra, no habla de planeta Tierra, no, habla de materia en general, con cuerpos de todo tipo, plantas, animales, hombres, inorgánicos, todo lo que es creado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estaba preguntando algo, Sandy? No, ok. ¿Me explicó? Todo lo que ha sido creado, todo va a ser hecho nuevo. Dice, ni más vendrá al pensamiento. Es decir, esa nueva creación, totalmente ya, y con una experiencia previa, que nos da la impresión, puede ser o no, que el propio Señor haya adquirido experiencia. Él mismo. Dios todo lo sabe, sí, y en la eternidad todo lo sabe, pero solamente ha habido un proceso en el cual estamos nosotros ubicados hoy y que seguramente el Señor ha tenido experiencia. Y está bien eso, porque el alfarero, cuando crea una pieza nueva, con un barro nuevo de otra tierra que no conocía, adquiere experiencia sobre esa nueva cosa. ¿Sí? El Señor también ha adquirido experiencia sobre esta creación, indudablemente. Por eso hay partes en la Escritura donde dice, en la voluntad permisiva de Dios, cambió de opinión con los ninivitas, ¿se acuerdan? Que Nínive estaba ya sujeta a juicio, pero se arrepiente y el Señor cambia de opinión. En la voluntad permisiva de Dios, Él, de acuerdo a la experiencia misma que Él va adquiriendo, puede hacer que un proceso se interrumpa o continúe, como Él quiera, ¿sí? Y eso es en base a la experiencia que Él adquiere. Y no tiene nada de problema, aunque seas que es Dios, sí que, pero Dios siempre está aprendiendo. Él aprendió, el Padre aprendió de las sensaciones corporales a través de su Hijo. ¿Sí? Nunca había experimentado el dolor, pero lo experimentó a través de Cristo, porque son uno. Sí, eso lo dice la palabra. Así es. Convenía aquel que era el autor de la salvación de ellos, que se convenía. O sea, que toma una ganancia de experiencia. Y eso es experiencia. Entonces, bueno, dice, de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Y vean lo que sigue, continúa. Mas os gozaréis y os alegraréis. Que esto está hablando del espíritu y del alma, porque el gozo es un fruto del espíritu, ¿sí? Y la alegría es una manifestación del alma. La felicidad es algo corporal, es la tríada de gozo, alegría y felicidad. El gozo está en el espíritu, la alegría está en el alma y la felicidad en el cuerpo, ¿sí? Ese es todo el proceso que se sigue. Y el Señor está hablando acá de algo espiritual y algo almático, ¿sí? Dice, les va a ir muy bien en el espíritu y también les va a ir muy bien en el alma, ¿sí? Para siempre, en las cosas que yo he creado. O sea que toda la creación, cuando sea redimida, ¿qué nos va a provocar a todos nosotros? Gozo y alegría, ¿sí? O sea, ¿y qué nos provoca hoy dolor y tristeza en lo creado? ¿Qué nos provoca? ¿Qué nos provocará dolor y tristeza? Las enfermedades, los desastres naturales, o sea, el frío excesivo, el calor excesivo, o sea, todas estas cosas que hoy de la misma creación nos entristece y nos causa dolor. Bueno, todo eso va a ser quitado.
todo va a ser quitado. Y es lo que está diciendo acá, de las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén, que es porque estaba dirigiendo a Jerusalén, pero esto en el doble cumplimiento de la hermenéutica aplica para todos nosotros también. Dice, yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. O sea, ¿cómo puede el Padre tener alegría y gozo? ¿A través de quién? De Cristo. De Cristo, está hablando de Cristo. Y nunca más, fíjense, nunca más se oirán. Es un sentido, ¿sí? Nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Ahora fíjense lo que dice. No habrá más allí niño que muera de pocos días. O sea, ¿va a haber niños? Sí. Y si va a haber niños, ¿qué quiere decir que va a haber? Amén. Familia, sí. Bueno, vayamos al punto, el enfoque, no lo pierdan. ¿Va a haber actividad sexual? Sí. Va a haber actividad sexual, porque de modo que aparezcan de repente. ¿Sí? Ahora, atención, esto se lo está diciendo a Jerusalén. A Jerusalén. Porque el programa profético para Jerusalén es que el pueblo de Jerusalén siga aquí en la tierra. Y quienes estén en las bodas del Cordero, espiritualmente y ya físicamente también, sea su iglesia. Aunque ya en el lugar en donde va a estar ubicada la iglesia, nos da a entender la palabra que ya no habrá casamientos. ¿Sí? Es decir, no, qué tristeza. Ya estoy viendo que no, ¿cómo va a ser? No. Bueno, no es muy clara la escritura en ese sentido. Pero como no hay acepción de personas, porque la acepción de personas es algo que se considera como pecado, aunque seamos la esposa del Cordero de Dios, de que continúe la perpetuación y el diseño original y se regrese nuevamente a lo que el Señor le dijo a Adán y Eva, multiplicaos, ¿sí? Se tienen que cumplir eso. Se tenga que cumplir, y no solamente va a ser en la tierra, sino que va a ser en todo el universo. Hay espacio suficiente para muchos, bastantes. O sea, del tamaño de la eternidad, así es el número de que serán multiplicados los hijos de Dios. ¿Sí? Y tiene que ser con el diseño original. ¿Está bien? Entonces, puede ser que sí siga habiendo matrimonios, sí. Matrimonios celestiales, claro que sí. Matrimonios terrenales también. Bueno, aquí lo está diciendo. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Esto que está escrito aquí al final no es tan fácil de entender, ¿sí? Porque el niño morirá de 100 años, sí podemos llegar a entenderlo, de que la infancia más temprana, de dejar de ser niño, serán en nuestro tiempo terrenal que podemos medir 100 años. Y todo el resto de crecimiento será, háganlo proporcionalmente, ¿no? Si 10 años es igual a, se va a ser igual a 100 años, 100 años a cuánto va a ser igual, una ecuación matemática. Mínimo la humanidad tendrán los seres humanos en el programa, como está escrito acá para Jerusalén, porque es a quien se lo está diciendo, también 1000 años de edad. Claro, como Adán. Como Adán, como Matusalén, probablemente, ¿sí? Porque se está diciendo que va a haber viejos que cumplan sus días. O sea que va a haber muerte. No como la conocemos hoy, ¿sí? Sino un cambio de estadio, ¿sí? Un cambio de estar conviviendo con lo terrenal y lo celestial, a después vivir con lo celestial, viviendo lo terrenal. Bueno, algún día entenderemos más esto. Como de mariposa. En la versión internacional, Sí, sí. A ver qué dice. Sí. Nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los 100 años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad
será considerado maldito. Como ¿Sí? que el que no llegaba a cumplir esa edad es Sí. por esta otra parte, como dice acá. Claro. Y el pecador de 100 años será maldito. O sea, como Claro. que si no llegabas a los 100 años morías a causa del pecado. Del pecado, porque hay, y a eso me gusta, como usted esa visión, porque hay algo que es compatible con otra cosa. Dentro del cumplimiento profético está los últimos tiempos, escatológicamente hablando, está el tiempo en el cual va a estar sujeto Satanás 1000 años, ¿sí? Y durante ese periodo el pueblo de Israel le van a pasar muchísimas cosas, y durante ese periodo la iglesia de Cristo vamos a estar ya con él en las bodas del Cordero, ¿sí? Y esto encastra muy bien con el plan profético que Dios tiene para Israel. Entonces, de que todavía va a ser soltado Satanás después de 1000 años y va a engañar a los que pueda y va a convencer todavía y van a atacar se va a confabular Satanás con gente que sí vivió el periodo milenial y vienen a rodear la ciudad santa, pero el Señor sale con su ejército, que es su iglesia, y acaba con ellos. Por ahí se unen esta vinculación de estas profecías, ¿sí? Pero bueno, ya es otro tema. Ya, sí, regresemos, cerramos las ventanitas y regresamos a este. Bueno, dice, no edificarán para, sigue diciendo la escritura, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles, serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. O sea, como debió haber sido con Adán. No trabajarán en vano, o sea que van a trabajar, ni darán a luz para maldición. ¿Y cómo se da luz? Por un parto. ¿Y por qué se produce un parto? Por un embarazo. ¿Y por qué se produce un embarazo? Porque hay vida sexual. ¿Sí? Ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y está hablando de algo que va a acontecer cuando ya haya vuelto a crear cielos nuevos y tierra nueva. ¿Se dan cuenta? O sea que por eso es que involucramos la cuestión de la sexualidad dentro de un plano de lo que es espiritual y eterno. ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, dice después, esta misma revelación profética es la que encontramos en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis, que ya, no hemos leído, pero viene muy semejante, ¿eh? Cuando dice cielos nuevos y tierra nueva, que es algo de lo que ya mencioné. Y ahí dice que también habla y están que Dios morará con los hombres y Él morará con ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En el versículo 4 del capítulo 21 de Apocalipsis dice, jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, ahí se enlaza la profecía de esta parte del profeta Isaías con lo que está escrito en el capítulo 21 del Apocalipsis. ¿Está bien? Hay vinculación, hay perfecto engranaje entre una escritura y la otra. Por eso deducimos lo que estamos mencionando. Bien, así es que este cumplimiento tanto del profeta Isaías como del libro de Apocalipsis, deducimos que el plan y diseño de la reproducción humana continuará tal como fue creada por el Señor. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿A qué hora tienen? 10 minutitos. Bueno, porque me quitaron mi teléfono, mi reloj. Ni hablar. Me casé y... Bien, vamos a otro punto. Por los estímulos externos, pero en las vivencias en los ámbitos. Ya no en sí los sentidos, que ya hablé de ellos. Ahora, ¿cómo tienen que ver los ámbitos? Bien, vamos a ver. Regresamos un poco a lo de Eva. Habiendo estimulado el sistema sensorial de Eva, se canaliza
a la interpretación consciente de los estímulos recibidos, ya lo mencionamos, pero ya llevaban incorporados el mensaje espiritual como si fuese el caballo de Troya, que mencionamos. La respuesta sensorial terminaría en las áreas decodificadoras del sistema nervioso cerebral de Eva. Está bien, el cuerpo así funciona. Pero el mensaje espiritual se depositaría en el espíritu de ella. En consecuencia, la misma estrategia seductiva que operó con ella, como dice Pablo, fue extraviada en sus sentidos, también igual haría con su marido. Entendemos que lo que provenía del ámbito externo, los argumentos del diablo, los estímulos sensoriales harían su efecto inmediato. Todo elaborado en el engaño y por la astucia de la serpiente antigua. Esta misma mecánica sigue operando en lo referente a la respuesta sexual y los estímulos provenientes del medio externo, dependiendo de su intención y mensajes ocultos. Es hasta cierto punto deseable que nosotros le pidamos al Señor discernimiento de espíritus para poder decodificar las intenciones del corazón de alguien. Esto para la consejería es vital, ¿sí? Ustedes deban pedir discernimiento de espíritus, palabras de ciencia y palabras de sabiduría, que son las herramientas que se utilizan para decodificar un mensaje espiritual de alguien que está viviendo una situación, ¿sí? Que esto para la consejería es muy importante, o para la enseñanza también. Bueno, que pueden repercutir en nuestra persona, alma y espíritu. Así que dependemos mucho de lo que, y este es como un ejemplo también, porque hablamos de lo que vemos, de lo que oímos. Sí. ¿Puedes repetirlo de recién? Lo que acabo de decir. Sí. Discernimiento de espíritus, palabras de ciencia y palabras de sabiduría, para poder decodificar las intenciones del corazón, sea para bien o sea para mal, o sea, sean mentiras o sean verdades, lo que sea, de lo que estemos enfrentando, ¿sí? Palabras de ciencia y palabras de sabiduría, para decodificar las intenciones de los corazones. ¿Ok? Ahora aquí vamos a ver algo que también es muy interesante, porque hemos hablado de lo que se ve, de lo que se oye. En el caso de Eva, de probar el fruto del árbol de las ciencias del bien y del mal, el gusto. Pero, ¿qué con lo del toque? Porque Eva tuvo que tocar el fruto del árbol, arrancarlo y comerlo, ¿sí? ¿Qué con el toque? Y la Biblia habla mucho acerca de esto, pero también con lo que toquemos, aparte de lo que se guste y lo que podamos ver. Vean, en 2 de Corintios, en la segunda carta, en Colosenses, capítulo 2, Colosenses 2, ahí dice algo que consideramos interesante. Colosenses capítulo 2, y ahí vamos a leer versículos 18 al 23. Colosenses 2, del 18 al 23. ¿Sí? Vean cómo lo expone el apóstol Pablo aquí. Dice en el versículo 18, hablando de Cristo, ¿sí? Dice así: y Él, o sea Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre en él habita toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí ocurrió algo
súper importante cuando Cristo va a la cruz. ¿Qué es tocado de lo celestial, de lo santo, de lo puro, de lo único que existía en ese momento en toda la creación, que haya sido tan perfectamente santo, tan perfectamente puro, único, que haya tocado una tierra con corrupción, materia? ¿Qué haya sido? El Espíritu. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo, cuando sale de su interior, es la sangre de la vida, como dice la Biblia, y esa sangre entra, sale de él y toca la materia bajo corrupción, ¿qué le pasa a esa materia que es tocada por la sangre de Cristo? La vida. Había sido profetizado por medio de los sacrificios de los sacerdotes, de la sangre del cordero y de los sacrificios que hacían, se esparcía en el propiciatorio, en el altar, etcétera. ¿Se acuerdan? En los cultos sacerdotales. Bueno, aquí exactamente Pablo está dándole una importancia a un punto de estrategia que es el toque de la sangre de Cristo para santificarnos. ¿Sí? Que eso es capaz de hacer una transformación total en todo nuestro ser. Y Cristo mismo, en su misma vida terrenal, Él lo probó y muchas veces cuando se toca por parte del Señor algo, sucede y tiene un efecto que podemos entender que es una transmisión de tipo espiritual, ¿sí? Si identificamos a Cristo como el futuro esposo de la iglesia, ¿sí? ¿Ok? Así, viéndolo así. Y toca a su futura esposa o ya a su esposa, ¿qué tipo de situación se da allí? Así como la sangre de Cristo tocó materia bajo corrupción y la santificó, el mismo acto de tocar, las manos de Cristo cuando toca a su iglesia, también la santifica. ¿Sí? Ahora, fíjense cómo lo probó él. Vamos a leer algunas citas. Mateo 9:29. Mateo 9:29. Dice Mateo 9:29, un milagro que ocurrió. Dice, cuando sanó a unos ciegos el Señor Jesús. Vamos a leer desde el 27 para entender el contexto. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegando a la casa, vinieron en los ciegos. Ahora, ¿qué tipo de alteración tenían los ciegos? O sea, no me digan la causa de la ceguera, simplemente qué función sensorial estaba bloqueada, enferma. La vista. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Los sentidos nuevamente. Otra vez los sentidos. Bueno, dice, vinieron los ciegos y Jesús les dijo: ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces, ¿qué hizo? Les tocó los ojos, diciendo: conforme a su fe os ha hecho. El 30 dice: y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Qué impartió a los sentidos bloqueados y enfermos de los ciegos el Señor Jesús? Sanidad. Sanidad. Quiere decir que el toque físico puede impartir algo espiritual. Sí. ¿Lo probó el Señor Jesucristo? Sí. Sí. Vamos a otra cita. Marcos 1:41. Marcos 1:41. Dice así, Marcos 1, versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de un leproso, que ningún hombre
tenía autorización en el Antiguo Testamento de tocar a un leproso, porque si lo tocaba era considerado inmundo, ¿sí? Y se consideraba que ya estaba contaminado y era igual al pecado, ¿sí? Bueno, y Jesús hizo esto. En el versículo, ¿qué dijimos? 41. Dice, y Jesús, vamos a ver 40. Vino él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al mismo momento, al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Sí? O sea que el toque, y Jesús cuando lo tocó ya estaba sanado, no estaba leproso cuando lo tocó. Cuando lo tocó ya estaba sano, para que no incurriera en una falta de la ley del Antiguo Testamento el Señor Jesús, porque lo hubieran acusado de que ya había pecado. Entonces, con el poder de su palabra, lo que entra por el oído, que en este caso entró en el oído del leproso, como haya entrado por el oído de Eva la voz de Satanás, en este hombre leproso entró la voz de Cristo y le dijo, quiero, sé limpio. Entra la voz, entra en el entendimiento del leproso, como entró en el entendimiento de Eva de la misma manera, pero aquí hay un proceso de restauración, no hay un proceso de corrupción como lo hubo con Eva, pero es el poder de la palabra, el poder de la voz, y cuando entra en el alma del leproso, ¿qué ocurre con este toque de Jesús? Confirmar el poder de la palabra porque ya estaba sanado, ¿sí? O sea, una vez más lo comprobamos, la impartición del toque transmite algo, y algo espiritual, ¿sí? Finalmente Juan 20:17. Vamos a ver. Doctor, perdón, ¿Sí? pero lo que usted dice es que en el jardín del Edén con Eva, sí, ¿hubo un contacto físico con Satanás y Eva? De alguna manera, no necesariamente, de... no necesariamente, pero una vez que cambió su condición, sí pudo haber sido posible. ¿Por qué? Porque hubo una impartición. ¿Cómo era Caín cuando lo dio a luz Eva? ¿Cómo estaba Caín? Caín, sí, ¿En era corrupción? malo. En corrupción. Y ella quiere decir consecuentemente que genéticamente, orgánicamente, fisiológicamente Eva estaba igual. Ya estaba igual. ¿Sí? Porque si no hubiera tenido unos ejemplos, es el toque, ¿sí? Bueno, pero no es el toque físico en sí mismo, sino lo que se transmite en el plano espiritual. De ahí la gran importancia a este enfoque le estamos dando, del acercamiento íntimo con cualquier persona o con la persona indicada. Quiere decir que entre los hijos de Dios con un cuerpo que ha sido limpiado por la sangre de Cristo, y esto es en fe, ¿sí? Y cuando participamos de la mesa del Señor, ¿sí?, que entramos en contacto con algo que el Señor ha santificado, tanto nuestras personas por ser templo del Espíritu Santo, como la bendición que viene sobre algo creado, que también es el pan, en el sentido como lo manejamos nosotros como iglesia, es totalmente apartado y santificado nuestro cuerpo físico, ¿sí? Por eso es que hay sanidad, porque lo espiritual y la bendición toca lo que está bajo corrupción, no en maldad, sino en deterioro o en enfermedad. ¿Ah? Y es el toque que tenemos. Bueno, cuando hay un toque espiritual en el ámbito de lo negativo del reino de tinieblas, pregunto yo,
también habrá impartición espiritual. Sí, también lo hay. ¿Qué podrá ocurrir en la fornicación cuando hay un toque físico? ¿Hay impartición? Como esto que leemos. ¿Sí? Entonces, en el plano de lo físico, con una intencionalidad espiritual, ocurren cosas. Y hay imparticiones. Y hay imparticiones espirituales. Como esto era algo que Eva entiende ya con una mentalidad ya terrenal y convencida y seducida por el diablo, es que cuando ella toca a Adán a través de una relación íntima o simplemente un beso, acercarse, como el que haya sido el toque de Judas, ¿se acuerdan? Que le dio un beso a Jesús y le dice, con un beso entregas a tu maestro, ¿sí? Así también podría haber sido un simple beso de Eva con Adán, cuando ella ya había cambiado su naturaleza para impartirle del mismo espíritu que ya tenía Eva. Y eso mismo ocurre en la cuestión de la seducción y de la fornicación. ¿Está bien? Bueno, continuamos la próxima sesión. Muchas gracias, nos vemos, que Dios les bendiga, hasta la próxima clase.